Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com, y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y también cuando se pasaba antes por aquí, hace unos meses, el doctor Méndez, Roberto Méndez, hablamos también de nutrición, de lesiones, de suplementación y demás. Y hoy le tenemos otra vez por aquí porque, como os dije en Navidad, esperemos que se pase mucho más durante este año, vuelva aquí a la consulta del podcast. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Que sepas que existe ya una consulta, que es la consulta del doctor Méndez, Sí, es que cierto, es también podéis cierto. escucharlo. Es cierto. Roberto no viene por aquí, pero es cierto que tiene su podcast, La Consulta del Doctor Méndez. Ahí le podéis escuchar semanalmente hablando de todo tipo de temas relacionados con la salud. Y para los que seáis nuevos en el podcast y no conozcáis a Roberto, Roberto es médico de familia, especialista en ciencias del deporte, nutrición clínica y deportiva. Y bueno, pues para eso ha venido, para bañarnos con su sabiduría. Hoy vamos a hablar, como habéis visto en el título del episodio, de edulcorantes, de alternativas al azúcar. Ya sabéis que el azúcar pues no está en muy buena estima, ¿no, Roberto? Está un poco demonizado en general. Y con razón, como hablaremos hoy. Sí, 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 sí. Y en los últimos años pues han ido surgiendo, bueno, ya existían por supuesto, tanto alternativas naturales como otras alternativas más artificiales de edulcorantes, de alternativas para sustituir al azúcar y que seguramente muchos de vosotros consumáis de un modo u otro, porque la típica sacarina en el café yo la consumo y entonces pues ahí tenéis una alternativa al azúcar. Pues la sacarina es uno de estos ejemplos, pero hay muchos más en el mercado, quizá algunos los conozcáis y otros no, y también unos son más saludables que otros y tienen unas propiedades que otros no. Entonces Roberto ha hecho en palabraderunner.com, que lo tendréis publicado en el momento de escuchar esto, que lo vais a tener también en la descripción del podcast, ha hecho un artículo recopilando estos edulcorantes, estas alternativas al azúcar, y aquí está Roberto para explicárnoslo. Pues, a ver, por una parte en el artículo ya veréis que la primera parte son alternativas al azúcar, que son azúcar, pero de otras maneras, y Ujú. luego los edulcorantes, que la mayoría, menos la stevia, son artificiales. En primer lugar, el azúcar es azúcar, ¿vale? Aunque se llame jarabe de arce, agave, jarabe de lo que nos dé la gana, el azúcar es azúcar, ¿vale? Al final, todo esto es marketing, incluida la miel, que es la primera de la que hablaremos hoy, pero algunos tienen ciertas propiedades un poquitín mejor que el azúcar blanco. Pero el Ujú. azúcar blanco, el azúcar moreno, el azúcar de caña, el azúcar de mi tía Eusebia la de Cuenca, es azúcar, ¿vale? Quiero que esto quede claro porque es que muchas veces me vienen a consulta los pacientes y me dicen, no, es que ahora estoy tomando, normalmente es el tema de azúcar moreno, ¿no? En Ya. lugar de azúcar blanco, pues azúcar moreno. Y el azúcar moreno, en este caso en el artículo no lo pusimos porque es muy típico, pero la mayoría del azúcar moreno que se vende es azúcar blanco tintado. O sea, al final es azúcar de otro color, ¿vale? Hay otras formas de hacer azúcar moreno, se puede tostar, hay muchas maneras, pero la mayoría es así. Entonces, cuidado con el tema del azúcar, porque si queremos eliminar el azúcar, no vale con usar Ya. esas alternativas que hablaremos hoy. La primera de todas es la miel, es la alternativa más natural, pero el 80% de la miel es azúcar, ¿vale? Sí Ujú. que es verdad que tiene determinados nutrientes, vitaminas, minerales. De hecho, en mi podcast, en la consulta, hablé sobre la miel en especial porque sí que es verdad que en las culturas antiguas y bueno, de hecho en algunas culturas de hoy en día también se utiliza como medicina. O sea, se usaba como Ujú. medicinas en la medicina china se usaba y en la medicina, si no recuerdo mal, griega y romana también y en la egipcia también porque la miel, como antiséptico, sí que ha demostrado ciertas propiedades, pero Ujú. a nivel de usarlo como alternativa al azúcar, tampoco es la panacea, ¿vale? Al final Ya. es mucho azúcar y a nivel de dulzor, que es lo que buscamos en el azúcar, hay que poner más miel de la cantidad de azúcar que pondríamos. Entonces, cuidado con esto, porque lo usaríamos como sustituto porque es natural, ¿vale? Lo es, pero no estamos ganando en salud por usar miel. Al final, si nos gusta más el sabor, pues bien, pero se recomendaría utilizar la misma cantidad de miel que de azúcar, sin Ujú. pasarnos. Y al final lo que haríamos sería usar más porque la dulzor de la miel es un poco menor. ¿Vale? Luego tenemos Claro. el agave, también es un azúcar de origen natural. En este caso, a nivel calórico, es muy similar. Son 63 calorías y 15 gramos de carbohidratos por una cucharada, es muy similar al azúcar blanco. Y es la mitad de dulce que el azúcar. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo mismo, nos haría falta más cantidad. Entonces, a lo Ujú. mejor en lugar de una cucharada, nos harían falta dos. Claro, la diferencia está entre el sabor y la textura. Si nos gusta más el sabor y la textura que el azúcar blanco, que es Claro. muy probable, pues tiraríamos por el agave. Pero si lo que queremos es buscar una alternativa más sana, igual cuidado porque no sería la mejor. Sobre todo ¿Vale? cuando, Luego tenemos el azúcar de... Dime. sobre todo cuando, pues lo típico, el sirope de agave o el sirope de arce, no sé si lo comentarás ahora, lo típico con las Sí, tortitas y cosas así, que empiezas a chorrearle con el bote y ojo.
Sí, a ver, es lo que digo siempre. Además, en todos los artículos decimos lo mismo. Que estas cosas, el mensaje realmente no es quítalo absolutamente de tu dieta porque si no mañana te vas a morir. Evidentemente, esto no Ya. es así. Pero lo que se comenta es que si te gusta, pues que tengas en cuenta que estés informado de qué es lo que estás comiendo y que Ujú. sea de vez en cuando. Porque al final, si lo haces todos los días, pues no es bueno. ¿Vale? Claro. O sea, sobre todo es el tema de las cantidades. Como decía el antiguo médico Paracelso, que al final la dosis hace el veneno. Entonces, Ujú. claro, si nos subimos azúcar todos los días a una cantidad inusitada, pues al final sí que va a tener efectos. Y en los edulcorantes igual, de los que hablaremos después, que la cantidad también Claro. importa. Y Mm. respecto a la miel, un detalle es que hay miel, como dices, que es efectivamente de origen natural, pero luego hay miel y miel. Si vas por el súper y vas por el lineal y coges cualquier bote de miel Sí, así normalito, probablemente el porcentaje de miel que lleve es bastante pequeño. así es. Así es. Yo, Mm. por ejemplo, de hecho, la miel no suelo usarla mucho. De hecho, tengo un par de botes en casa que los tengo desde hace un montón, porque Ujú. la parte buena de la miel es que eso no caduca. Claro. Eso, cuando lleva un tiempo sin usarse, cristaliza un poco la parte superior y cuando vuelves a echar una cucharada está como nueva. De hecho, Claro. hay estudios que han encontrado miel de hace miles de años y está como si nada. Esa es la Ujú. parte buena de la miel, que como Ujú. tiene un potencial antiséptico por diferentes propiedades que tiene, sí que es verdad que es una opción que yo veo mejor que el azúcar blanco, obviamente, y que todos los azúcares que comentaremos hoy, pero al final hay que recordar que el 80% de la miel es azúcar. Entonces, si lo Claro. usamos a nivel nutricional, pues a lo mejor no es la mejor alternativa. Ujú. Pero como a nivel de conservación, la verdad es que la leche, eso. O sea, eso lo puedes dejar ahora y en el año 4000 seguir ahí. Sí, sí, Entonces, sí. pues aparte, pues bien. Bueno, Ujú. continuando con el resto, está azúcar de coco, que este lo descubrí justamente haciendo el artículo porque no Yo no lo sabía que había azúcar conocía. de coco. O sea, yo no sabía que había. Yo sabía que había de coco, hay un montón de cosas. Hay leche de coco, hay bebida de Aceite. coco, pero aceite de coco. De hecho, el aceite de coco, no sé, ¿llegamos a hacer artículo o no fue en Creo Palabra de que no. Runner? No me suena, no. ¿No? Pues Sería en podríamos hacerlo en español, algún quizá. momento. Creo que en español sí que lo comentamos porque había mucha polémica con el tema de las grasas saturadas y demás. Ujú. Bueno, la cuestión es que el azúcar de coco tiene un poquito menos de calorías que la cucharada respecto al azúcar blanco, son 48 calorías y 12 gramos de hidratos, Ujú. y en este caso se saca de la savia de la palma de coco. Su consumo se ha vuelto popular, pero lo mismo que con el resto de las cosas del coco. O sea, ahora se consume mucho coco, aceite de coco, leche de coco, todo del coco. Entonces llegará un momento que la moda pasará, supongo, pero bueno, al final lo mismo, sigue siendo azúcar, un poquito menos calórico, y sí que es verdad que tiene algunos nutrientes más, porque el azúcar blanco es azúcar y punto, y sí que es Ujú. verdad que el azúcar de coco pues tiene hierro, zinc, calcio, potasio, tiene una baja densidad calórica, bajo índice glucémico respecto al azúcar normal, esto quiere decir que se absorbe más lentamente y menor cuantía que el azúcar blanco, y tiene más fibra que el azúcar blanco. Respecto a eso, bien. Además, a nivel de cocina, el azúcar de coco soporta mejor las temperaturas altas del horno. Eso Ujú. también va bien, ¿vale? Pero lo mismo, sin pasarse, quiero decir, Ya, no nos podemos venir arriba. ya. Luego está el jarabe de arce, antes hemos hablado del agave, ahora el jarabe de arce. Este también lo mismo, tiene un poquito menos de calorías que el azúcar blanco, tiene 52 calorías por cucharada y unos 13 gramos de hidratos. Es menos dulce que el azúcar blanco, pero el nivel calórico, como digo, es similar. En Ujú. este caso sería parecido al agave, o sea, si elegimos este, sería más por el tema de textura, sabor, pero a nivel de contenido calórico y si buscamos pérdida de peso o demás, sin más. Tampoco lo comentamos sobre todo por eso, para saber qué opciones hay, aparte del azúcar blanco Que típico, existe, pero que sí. no, que existe, pero que Y es- no, yo no lo recomendaría, al menos. sí, este sería como, prácticamente los que has comentado hasta el momento son como las opciones naturales, ¿no? Sin entrar en artificiales. O queda alguno natural, de origen natural? Que yo sepa, no, y por lo menos en el artículo tampoco, que Ujú. yo encontrase, no. Bueno, Seguramente habrá, quizá ¿eh? lo Que hay, quiero decir claro, que al quizá lo hay, final, pero no tan sí, común como estos que seguramente en correcto. mayor medida o menos los que nos están escuchando sabrán, pues eso, el sirope de arce o de agave y tal, Mm, suena porque vas por el supermercado y te lo puedes encontrar fácil. claro. Pero al Entonces final, pasa. lo que digo, todos estos son azúcar. Simplemente pues son de origen natural y a nivel de sabor y textura son un poco diferentes, Ujú. pero tenemos que saber que estamos consumiendo azúcar libre. Ujú. Entonces pasamos ¿Vale? ahora a los artificiales, los podríamos llamar, edulcorantes artificiales. Mejor dicho, son edulcorantes acalóricos, porque el primero de todos es la stevia y este sí que es natural. Ah, vale. Sí que es verdad que la stevia pura en España no se vende, Ujú. no sé si son cuestiones alimentarias o de marketing, la verdad es que eso lo desconozco, pero no se vende pura como tal, tiene cierto procesado, ¿vale?
la parte buena es eso, que es de origen natural y que es de 200 a 300 veces más dulce que el azúcar. ¿Qué pasa con esto? Que pones un par de gotitas, porque normalmente se venden gotitas como la sacarina Claro. líquida, y ya vas bien. Quiero decir, aquí pasarte de cantidad no solo es complicado, sino que igual a nivel sabor lo Es notas y demasiado. dices, mira, esto no me gusta, ¿vale? Además, Entonces, no, eso. no sé si a ti te ocurre con la stevia, que alguna vez yo he intentado pasarme la stevia, pero claro, aquí no solo influye la cantidad de dulzor que puede aportar, sino lo que tú dices, los matices de sabor, porque yo, por ejemplo, le echo stevia al café y me cambia por completo Mm, el sabor del café o de la bebida a la que se lo eche y no me gusta nada. Por ejemplo, luego habrá gente que le encante, por supuesto, pero claro, no es solo que sea acalórico y mm. que te aporte dulzor, es que también le aporta un poco de sabor diferente. Sí, de hecho yo la stevia la he usado solo una vez. Yo normalmente utilizo sacarina líquida porque es lo que Ujú. digo, pones un par de gotitas y con eso ya no uso ningún edulcorante más en todo el día. Pero la stevia la utilicé para un postre que hice hace ya, antes de pandemia, hará fácilmente 6 años. Y no la he vuelto a usar más. O sea, la Ujú. compré para eso, porque la receta, lo típico, que estás probando cosas y demás, y ponía stevia y ralladura de limón, ¿no? Pues Ya, puse stevia y mm, no, ya, ese chirría un postre poco. ya no me gustó y yo creo que fue por la stevia porque lo típico es el sabor diferente y pues a mí no me gustó. Hay gente que es súper fan de la stevia, Exacto. pero a mí la verdad que no, no me Al gusta. final, para gustos colores. Hmm. Luego tenemos la sucralosa, que también es un edulcorante artificial Ujú. bastante conocido si te fijas en las etiquetas. Es decir, tú no vas pidiendo sucralosa por la vida, pero es muy común utilizarlo en alimentos y bebidas. Es 600 veces más dulce que el azúcar. Esto lo mismo, puedes una gotita y a lo mejor es como la típica propaganda del Fairy, ¿no? Que te limpia toda la paella. La Pues vajilla te entera. pones una gotita y tienes a lo mejor para toda la semana, Exacto. ¿sabes? Entonces, lo que digo, no se recomienda tampoco abusar con esto. Bueno, con este ni con ninguno de los edulcorantes que hablaremos ahora. Sí que es Ujú. verdad que la stevia, me acuerdo que hice un artículo, fue en 2019, no me acuerdo, porque tuvo críticas en el español por el tema de que hablábamos de todos los edulcorantes como todos igual. Entonces, Ujú. hablábamos de que el tema de los edulcorantes acalóricos han demostrado alterar el microbioma intestinal. La stevia iba un poco por separado. Al ser natural, pues había mucha gente que criticó el tema de que lo hubiéramos puesto todo junto cuando no es artificial. Ujú. Pero al final los edulcorantes sí que han demostrado en general alterar el microbioma intestinal. Porque ¿qué pasa? Que la gente abusa. Porque Claro. como no tiene calorías, pues, Le echas para adelante. ahí a Y chorro. claro, lo que se ha demostrado es que a largo plazo, o a largo medio, porque hay gente que abusa más, los edulcorantes artificiales lo que hacen es alterar el microbioma y además potenciar la ganancia de peso. Ah, Porque, claro, debía ser al revés, porque como son calóricos, dice, pues no tomas tantas calorías. Pues no. Se ve que se ha visto en diferentes estudios que a nivel psicológico, como sabemos que hemos tomado pocas calorías, decimos, pues me puedo pasar con esta otra cosa. claro. Esa una. Y que eso, a nivel intestinal, como altera el microbioma, parece que de forma involuntaria también nos hace comer más. O sea, Ujú. no solo algo psicológico, del hecho de que como he recortado por aquí, puedo hacer de por allá, sino que hay algo más interno a nivel neurológico digestivo, que es algo que se está estudiando Curioso. todavía. Pero sobre todo, lo de siempre, quiero decir, al final todo el mundo dice, es que todo es malo y vamos a vivir de agua. Sí, no, quiero decir, aquí sobre todo lo que decimos es el tema de no abusar. Yo, por ejemplo, lo que digo, yo tomo sacarina líquida todos los días, pero me echo un chorrito mínimo porque no tampoco necesito más. Pero es ese del café de la mañana y punto. Hay Mm. gente que usa sacarina o sucralosa o el edulcorante que sea para todo. Eso tampoco es. Es Ya, decir, al final es saber lo que estamos consumiendo y no pasarnos. ya. No. Claro. No, no, totalmente. Y luego también existen otros casos, como por ejemplo el aspartamo, que es el siguiente que comentaremos. Que Este este lo tiene mismo, es un polémica. edulcorante. Sí, este polémico porque se usaba y se usa mucho en bebidas y comidas. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos se usa más que aquí, sobre todo en Ujú. el tema de bebidas. ¿Qué pasa? Que justamente en julio del año pasado, de 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró el aspartamo como posible carcinógeno. Sí que es verdad Ujú. que la evidencia es limitada, que de hecho lo de posible carcinógeno implica eso, que la evidencia es limitada, pero que se ha ido viendo ya alguna cosilla. Ujú. Entonces, en Europa no se usa tanto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se usaba mucho y pues ahí habría que ir teniendo en cuenta, ir con cuidado. Lo mismo que nosotros, quiero decir, si aún se usa, porque de hecho se usa, no es que se haya retirado, sino que la OMS ha hecho un aviso. Los avisos de Ujú. la OMS, hasta que llegan al mundo real, pues a veces tardan en cosas. Claro. No significa que beber una bebida con aspartamo nos vaya a matar, que de hecho muchas bebidas light y cero lo llevan, sino que, pues lo mismo, que no debíamos abusar porque se ha visto que el abuso, que es fácil el abuso, pues podría aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Ujú. Luego tenemos la sacarina, que es el que comentábamos antes, que lo mismo, es 350 veces más dulce que el azúcar. Como el aspartamo, pues tiene apenas 4 calorías. Esto, menos de 5 calorías ya se considera calórico, ¿vale?
Entonces, ahí todos los que diremos son eso, o menos de 4, o menos de 5, como si fueran 0. Estos, La par- perdón, Roberto, Dime. estos que son acalóricos, cuando hablamos, por ejemplo, de un ayuno, que el café solo no rompe el ayuno y demás, ¿estos edulcorantes acalóricos romperían el ayuno? No, Romero. Aunque no te rompen, vale. De hecho, llegas. Esto no sé si fue no sé dónde lo leí o lo escuché. Que menos de 50 calorías se Ujú, cuenta como que no ha roto el ayuno. Porque, por ejemplo, vale. un café, aunque el café se supone que no lleva calorías, lleva calorías. Quiere decir, un café se puede contar como también acalórico, pero son 4 o 5 calorías. Y el Ujú. café no rompe el ayuno. Y Bueno, además, realmente, como explicamos, creo que también llegamos a hacer el artículo del ayuno. sí. El ayuno realmente lo que ha demostrado es que como concentramos las comidas en una ventana de tiempo, lo que hacemos es que al concentrarnos en esa ventana y estar 14, 16 o 18 horas sin comer, lo que hacemos es comer menos. Claro. Entonces, los estudios, los últimos por lo menos, están diciendo que el ayuno realmente lo que hace es como una dieta restrictiva en calorías, pero de forma más concentrada y que lo notemos menos. Es una Ujú. técnica más, quiero decirlo, la veo bastante viable dependiendo de la persona, porque hay gente que no lleva bien eso de hacer 5 comidas y ir recortando, o 3 comidas y ir recortando. Claro, Entonces es otra forma de recortar. Es lo que tiene, dicen los estudios. tiene también que adaptarse un poco al estilo de vida de cada uno. Y al Claro. final, claro, si las ventanas de comidas y de tiempo sin comer te cuadran y tú te encuentras cómodo con ello, pues adelante. Si queréis escuchar más sobre el ayuno intermitente, los distintos tipos de ayuno intermitente que hay muchos, con muchas variantes, tenemos Mm. un capítulo con Roberto aquí en el podcast. Y si no, entráis directamente a Palabra de Runner y tenéis también su artículo, el artículo de Roberto sobre el ayuno intermitente. Volviendo a los edulcorantes, la sacarina, o una anécdota que hay, es que en la década de 1970 se sugirió que aumentaba también el riesgo de cáncer, en este caso Ujú, cáncer de vejiga. ¿Qué pasa? Este estudio se hizo en ratas y además se utilizaron dosis de sacarina que son inviables para el consumo habitual. Quiero decir, normalmente las dosis que pone la EFSA, que es está la FDA en Estados Unidos y la EFSA en Europa, que son ujú. las asociaciones que controlan el tema alimentario, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de seguridad alimentaria. Entonces, con el tema de las dosis, sí le ponen dosis muy altas. Es muy complicado llegar a esas dosis. Son las dosis de seguridad. O sea, haría falta incluso más de esas dosis para que tuviéramos algún tipo Ujú. de efecto nocivo. En el tema de la sacarina, aparte de que no podíamos llegar ni a posta, sería extremadamente complicado, jamás ha habido ningún estudio que compruebe que la sacarina puede aumentar el riesgo de cáncer en humanos. Ese Ujú. fue en ese estudio puntual en ratas en el año 70 y han pasado ya, si no cuento mal, más de 50 años y no ha habido ningún estudio en humanos que lo haya demostrado. Ya. Entonces, pues aparte, pues es anecdótico y si en algún momento me pasa a mí os lo comentaré, pero no creo que sea por esa caída. Ujú. La verdad. Sí, muchos factores pueden De- influir, claro. sí, sí. Claro. De momento eso, la evidencia científica a nivel de humanos y sacarina no ha demostrado ni aumentar el Vale. riesgo de cáncer, ni que sea tipo de aspartamo, ni nada de nada. ¿Vale? Ujú. Y luego ya para ir terminando, tenemos el tema del eritriol, que también ha salido hace poquito como potencialmente malo. Ahora iremos comentándolo. Tanto el eritriol como el xilitol son alcoholes de azúcar o polioles. De hecho, el xilitol en especial puede que suene a alguien por el tema de los chicles, porque se usa mucho, Ajá. ¿vale? En chicles. El eritriol, pues lo mismo, se utiliza en bebidas sin azúcar y demás. Eso, de hecho, se digiere de forma diferente al azúcar, aunque el eritriol procede de una molécula de azúcar. O sea, es un edulcorante artificial que se ha hecho a partir de procesar moléculas de azúcar. Una cosa Vale. que me llamó mucha atención, que yo eso tampoco sabía hasta que me informé bien con el artículo. Y lo que sí que sabía, porque esto lo tuvimos que hacer también en el periódico, es que hubo una alerta porque el eritriol parecía aumentar el riesgo de infartos e ictus en Estados Unidos. ¿Qué Ajá. pasa? Por lo mismo que comentamos con el aspartamo. Resulta que en Europa el eritriol no puede usarse en bebidas, como es el caso de Estados Ujú. Unidos. ¿Vale? O sea, por eso comentaba, se usan bebidas y en alimentos, pero en Europa no. ¿Vale? En Vale. Europa se usa sobre todo en el tema este de chicles y en algunos tipos de alimentos, pero el eritriol no es el más utilizado tampoco. Ujú. Pero el estudio que se hizo fue en Estados Unidos y además allí se consume en mayor cantidad por eso, porque está en muchos tipos de bebidas. A día de hoy, la alarma parece no tener demasiado fundamento. Por lo menos en Europa no ha habido ninguna alarma. De hecho, Ujú. eso fue un estudio muy puntual que se hizo en Estados Unidos y en Europa la EFSA lo revisó y demás y no ha habido alarma No al se respecto. pronunció. Entonces, a día de hoy no se puede decir que el eritriol se pueda relacionar ni con infartos ni con ictus porque hay un único estudio y un único estudio no nos dice nada. Es decir, para Vale. que llegue un momento de falta de seguridad de algún alimento, sustancia, etc., no nos basamos en un único estudio, sino que se hacen muchos estudios, se hacen revisiones, se hacen demás. Es muy complicado llegar a una evidencia sólida, pero
se tiene que hacer así porque si no, uno diría que le ha caído un rayo y que es por culpa de X De salir y a ha sido correr, no me jodas. por ejemplo. Entonces diría, es que correr es malo porque me ha caído un rayo. Exacto. Pues no, ¿vale? Tiene que pasar más veces, tiene que ser por algún motivo en especial y para eso hay que hacer muchos estudios e investigar mucho, no es tan fácil. Claro, ¿Vale? claro. Entonces, Tirol pasó esto, es un único estudio y no ha habido más y la EFSA en Europa dijo que de momento es una alarma sin fundamento. Ujú. ¿Te suena, Roberto, si algún edulcorante en estos últimos, no sé, 50, 60, 70 años, no sé, lo que a ti te suene, se haya retirado por alguna razón de este tipo? Que yo sepa a día de hoy, de momento creo que no. Sí, y si se retirara alguno, probablemente sería el aspartamo que hemos comentado antes por el Mm, tema del aviso de la OMS. Sí que es verdad que la OMS también ha lanzado avisos de este tipo en alimentos que no se han retirado. Porque, por ejemplo, este de posiblemente cancerígeno está posiblemente y probablemente. Existe los dos términos y son dos grados, pero sigue siendo lo mismo de evidencia limitada. En la carne roja también se mm, lanzó ese aviso. ¿Vale? ya, Entonces, la carne procesada sí que se ha visto que es cancerígena, quiere decir, el procesado de esto se ha visto que los nitratos y demás aumentan el riesgo, bueno, y los nitritos, pero la carne roja se ha visto como posible. Entonces, quiero decir, y nadie ha retirado la carne roja del supermercado, ¿vale? ya. Para que veáis un poco cómo funciona el tema de los avisos. Entonces, el aspartamo a día de hoy se ha clasificado como posible cancerígeno, pero la evidencia es limitada y de momento se recomienda eso, consumir con moderación y sin más. Ni se ha Ujú, retirado, ni por bebernos un refresco de lo que sea con aspartamo nos vamos a morir al día siguiente, ni mucho menos. ya, Al final lo que dice la OMS con este aviso es que, ojo, cuidado y con moderación. claro, claro. Bueno, igualmente, al final, si ocurre algo que cambie estas noticias, ese tipo de noticias vuelan como la pólvora en redes Sí, sociales nos y más hoy en enteraremos día, y enseguida. nos Sí, sí. enteraríamos al instante y aparte que se retiraría probablemente casi todo de los supermercados bastante rápido, porque tampoco se van a Así es. arriesgar a vender nada con posibles riesgos. Muy bien, pues Roberto, muchísimas gracias por el repaso. Recordad que tenéis todo esto mucho más extendido y detallado y demás con las palabras de Roberto en el artículo que vais a tener en la descripción del podcast en palabraderunner.com. Y nada, Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo y os animo a que le escuchéis en su podcast, en la consulta del doctor Méndez y también en redes sociales va subiendo clips y demás de los episodios, así que a por ello. Os espero allí. Que sepas también que Roberto ha empezado a hacer una especie de trail running, una especie de senderismo pro. A ver si estamos un poco más cerca de convencerle de que empiece a correr. Bueno, bueno, Ha tampoco costado, ¿eh? exageremos. Ha costado. Hace 4 años era una negativa constante. Ahora ya al menos sale a la montaña, poco a poco. Me lo estoy pensando, estoy dándole vueltas. Sí, sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto, una vez más. Nada, a ti. Nada más por el episodio de hoy. Yo soy Pedro Moya. Me podéis encontrar en Instagram como Palabra de Runner. Se agradece cualquier valoración en Apple Podcast, en Spotify y en iVoox. Y también suscribiros en YouTube, porque este episodio también lo tenéis en YouTube con imagen, con vídeo, si queréis vernos las caras de cansados. Y nada más, nos escuchamos el siguiente. Chao.